Momento de hacer contacto con nuestra entrevistada del día. Vamos a hablar con Gladys Vera, ella es gerente financiera del IPS. Gladys, ¿cómo está? Bienvenida y gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, la idea es que nos dé detalles de esta disposición adoptada desde el IPS que tiene que ver con el uso de renta de inversiones para el pago de jubilaciones. La noticia al parecer causó un poco de revuelo, pero ustedes desde la información que ya dieron explicaron en detalle en qué consiste esta disposición. Sí, así es. Se aprobó el 8 de diciembre, perdón, el 8 de abril, la utilización de la renta para el periodo 2025. Esta utilización o esta aprobación se viene haciendo a partir del periodo 2020, Sí. donde utilizamos parte de las rentas para cubrir los pagos a jubilados y pensionados. Ahora, ¿esto ya está como mecanismo establecido? ¿Se puede hacer durante todo el año? ¿Se tiene que hacer cada cierto tiempo o va a depender de cómo estén los niveles de ingresos? Depende exclusivamente de los niveles de ingresos. Esta resolución habilita esa utilización hasta el mes de mayo del 2025. Después nuevamente, ¿verdad?, se estaría analizando con el Consejo de Administración y la Gerencia Financiera cómo estaríamos encarando los próximos meses del periodo para ver si nuevamente se habilita hasta el mes de diciembre. Mencionó el año 2020 como inicio de esta práctica. ¿Tuvo mucho que ver la pandemia en ese entonces, Gladys? Sí, realmente tuvo mucho que ver las pandemias, algunos criterios que tomó la institución, como el aumento de el incremento del haber mínimo jubilatorio. También fue otra las situaciones que aumentó ese déficit, por llamarlo así, porque no contaba con un financiamiento. Como todos sabemos, la inflación de esos periodos en el 2021 que alcanzó al 6.8, en el 2022 8.1, y los jubilados todos los meses, todos los años tienen un aumento de su haber jubilatorio en base al IPC. Ahora, entonces eso también aumenta, ¿verdad?, los gastos en base a lo que es el pago a jubilados. Ahora, ¿qué implica el uso de la renta? Porque a veces se confunde y creen que uno recurre al capital que tiene el IPS para cubrir estos gastos mes a mes. Pero ¿a qué hace referencia específica con el uso de la renta? El uso de la renta específicamente son las ganancias que genera el IPS en base a sus inversiones financieras. No, como usted bien dijo, ahora no es el capital, no es las reservas técnicas la que la institución está utilizando, sino son las ganancias generadas dentro del periodo 2025. Ahora, ¿por qué se... Como también expliqué, como también expliqué, ¿verdad? El IPS, nosotros necesitamos como gerencia siempre hacer una provisión al inicio del año, porque la institución abona los haberes jubilatorios en forma anticipada. Como expliqué, nosotros debemos de fondear aproximadamente a mediados del mes ya para el pago a jubilados, sin haber percibido la totalidad de nuestros ingresos. El 17 se están realizando los desembolsos para los jubilados, y entre el 15 aproximadamente tenemos que realizar esa transferencia, y por supuesto no contamos con todos los ingresos del mes para hacer frente a esa erogación. ¿No coincide esto con la liquidación del aporte obrero patronal? Por eso ustedes deben recurrir a este uso. Así mismo. Nuestros vencimientos de aporte aproximadamente es desde el 14 de cada mes al 21 los ingresos fuertes. Y en el medio de eso ya nosotros debemos de realizar el pago a los jubilados sin haber culminado esos vencimientos de planilla. Habitualmente, antes de recurrir a este sistema del uso de la renta, ¿cómo se cubría esa necesidad si es que había antes del 2020, por ejemplo, Gladys? Y antes del 2020
no hubo déficit, ¿verdad? Cubríamos en su totalidad con los ingresos corrientes de aporte obrero patronal. Lo que un poquito también aumentó, como le dije, ¿verdad? Ese desfasaje, esa diferencia fue la inflación que hubieron en la época de pandemia, ¿verdad? Que ascendieron a unos importes muy elevados, como le dije, hasta el 8.1, ¿verdad? Que tuvo un impacto importante en la liquidación de los haberes jubilatorios. Ahora, a veces uno piensa, bueno, si el IPS, que es el mayor sistema de jubilaciones que tiene el país, por no decir prácticamente el único, hay otros sistemas que tienen que ver con el orden privado, pero si hay inconvenientes para cubrir mes a mes de repente los salarios o los haberes jubilatorios, ¿qué está pasando, Gladys, con ese aporte y con esa necesidad de efectivo que está teniendo actualmente el instituto? Sí, en realidad nuestros aportes mejoraron en la época de pandemia, eso fue disminuyendo en un monto importante, pero eso se fue recuperando. Otra situación que se nos presenta, ¿verdad? Como institución es también el aguinaldo anual que se le paga a los jubilados, que la institución no cuenta con financiamiento para ese desembolso. Entonces, prácticamente, como también mencioné en otros medios, ese es el importe que hoy contamos con nuestros déficits. Si bien la diferencia para el pago a veces es mayor o menor, al término del periodo, el importe que queda deficitario es exactamente o aproximadamente el importe del pago de aguinaldo a jubilados. Y a eso se suman los ajustes que ya mencionó, incluso a veces más de una vez en el año, ¿verdad? Así mismo, sí, sobre el salario mínimo y por el IPC. También se está trabajando para una solución a este financiamiento del aguinaldo. Sí. Otra cosa importante también, ¿verdad? Que la Carta Orgánica del IPS estipula la utilización de las rentas para fortalecer los pagos jubilados. O sea, como le dije, no son las reservas técnicas las que se están utilizando, sino son las ganancias generadas sobre esas inversiones para fortalecer y garantizar el pago a jubilados. Ahora, ¿estas ganancias cubren este pago que se tiene que hacer mes a mes? ¿Excede lo que se produce o lo que se genera en renta? ¿Cómo están en eso? No, las rentas son superiores a este importe, ¿verdad? El año pasado representó el 30% de esas rentas. ¿El 30%? Del total. El 30% de las rentas, en total, sí. Y ahora también ya estamos, si bien comenzamos recién el año, hay variación de nuevo en la inflación, hay variación en el IPC, después ya se tienen que preparar nuevamente para el aguinaldo, entonces se va a poder cubrir todo. Se va a poder cubrir suficientemente conforme las proyecciones se cubre en su totalidad y se estaría utilizando un porcentaje parecido al del periodo 2024. Hablaba de... Sí. Cumplimos. Sí. Sí, se cumplen todas las proyecciones de ingresos. Ahora, hablaba recién de buscar o trabajar en la búsqueda de una solución para financiar precisamente el aguinaldo. ¿Cuáles serían las opciones que están manejando, Gladys? Y se está todavía trabajando en un comité que le denominan Corele en el instituto, donde está integrado por la gerencia donde encabeza la gerencia de prestaciones económicas y otras gerencias de manera a analizar. Todavía no contamos con una propuesta definida, pero próximamente se estarían definiendo esas nuevas acciones a tomar. La idea de esta información y de conversar con usted sobre todo es llevar tranquilidad al jubilado del IPS, en el sentido de que por ahí cree o entiende que, bueno, se empezaron a comer los ahorros para poder pagarnos y eso por ahí ya genera una catarata de preocupación. Sí, totalmente, ¿verdad? Por eso es que aclaraba nuevamente, ¿verdad? Que las rentas o las ganancias tienen la finalidad de
de garantizar esos pagos. O sea, las rentas son hoy en un importe muy superior a este déficit. Y se está trabajando en la manera de buscar el equilibrio entre estos ingresos y las erogaciones para pagos jubilados. También garantizando, viendo la forma de garantizar las inversiones financieras, inmobiliarias que realiza el instituto. Y la idea seguramente es no tocar las inversiones, porque ahí sí ya se generarían problemas financieros mucho más grandes, Gladys. Claro, no, la idea es no tocar, ¿verdad? Hoy nosotros cubrimos enteramente y la idea es, como le dije, ir buscando un equilibrio entre nuestros ingresos, de forma a con nuestros ingresos corrientes solventar los pagos jubilados y pensionados, sin tocar siquiera las rentas, ¿verdad? Esa es la finalidad que tenemos. Mencionó el 2020, es decir, en los últimos 5 años se ha operado con este sistema. ¿Antes no hizo falta o no fue necesario, Gladys? Antes no fue necesario. Se cubría enteramente con los ingresos corrientes. Es decir, con los aportes tanto del asegurado como de la patronal. Así mismo. Se cubría con los aportes, sí. Y en estos últimos años, además de lo que mencionó, ¿hubo disminución en esos aportes? ¿Qué fue lo que ocurrió o que llevó al IPS a utilizar esta renta de inversiones? Los aportes disminuyeron en la época de pandemia, pero sí, luego llegaron nuevamente a su nivel habitual y sí suben. Tuvimos el año pasado un aumento del 11% en las recaudaciones. Se están aumentando, pero sí es importante decir, ¿verdad?, que sube también nuestra cantidad de jubilados, ¿verdad? El tiempo de vida de los jubilados también, ¿verdad?, viven más que antes. Entonces, hay varias situaciones, como le dije, que se juntan y hacen que hoy tengamos este déficit entre el ingreso y el pago a los jubilados. Sería como una sumatoria de cosas en un momento de transición importante que obligan a la institución a hacer este uso. Así mismo. Así mismo. Y la proyección es, bueno, poder ver la financiación, el equilibrio que mencionaba para dejar nuevamente de tocar esa renta y sumar ahorros en este caso. Así mismo, de manera que podamos este porcentaje que hoy estamos utilizando para cubrir los pagos, volver a invertir y generar más renta sobre este importe.